Para tener una buena definición en el tema de discontinuidad y para saber la definición de una discontinuidad y un defecto, tenemos que ir a la norma AWS A.3. Ya, disculpen. Ya. Para tener o saber una definición de qué es una discontinuidad o un defecto y otras definiciones en el mundo de la soldadura, ya. Para tener una definición clara con respecto a qué es una discontinuidad o qué es un defecto o qué es una porosidad o qué es un salpicaduras, ¿no? Agrietamiento, socavación, hay una norma en la cual nos indica esas definiciones, esos estándares, la cual es la AWS A.3, ¿no? Donde nos explica las definiciones. Entonces, una discontinuidad, vamos a definirlo de esta forma. Es una interrupción de la estructura típica de un material, tal como una falta de homogeneidad en sus características mecánicas, metalúrgicas o físicas. Bueno, un defecto puede ser por fabricación en el tema de la colada, ¿no? Puede haber en un momento un atrapamiento de gas, ¿no? en el cual esa plancha, básicamente se conforma un poro, y al momento de hacer un procedimiento mecánico, un laminado, podría estirar ese defecto, transformándolo, disculpen. Disculpen. Ya, ya. Ahora sí se ve, está todo conforme, ¿no, colegas? Ya. Entonces, como podremos observar en la imagen, una discontinuidad puede ser lineal, superficial y volumétrica. Puede tener un cierto inicio, un final, tiene por sus formas. Ya. Dejamos el chat un momento, por favor. Nos concentramos en la presentación. Gracias. Ya. Ahora definamos qué es un defecto. Un defecto a ver, al momento de hacer una calificación, una medición a un defecto, nosotros usamos un calibrador, el BRINCAM, usualmente, en lo que es el tema de inspección visual, ¿no? Y verificamos si esa discontinuidad está en los parámetros permitidos por la AWS de 1.1, tabla 6.1 de 2015, ¿no? Si están los parámetros correctos, según la tabla de aceptación y criterio de aceptación y rechazo nos indica, ¿no? Si la altura de garganta está en los parámetros, si el poro, la socavación, el sobreexceso de soldadura, el desnivel, están los parámetros permitidos o no. Si en caso no estuviera en los parámetros permitidos, esa discontinuidad ya se volvería a ser un defecto. Recordar que todo defecto es una discontinuidad, pero no toda discontinuidad es un defecto. Como ya acabamos de mencionar, debe sobrepasar esos estándares para que pueda considerarse un defecto. Entonces, ¿qué es un defecto? Es una discontinuidad que por su naturaleza o por efecto acumulado hacen que una parte o un producto no cumplan con las normas o especificaciones mínimas de aceptación.
Ahora, veremos los distintos discontinuidades y defectos, ¿no? Defectos ya lo decidiría la norma, pero estas discontinuidades son las más usuales en campo. ¿Sí, colegas? A ver, definamos qué es un poro. Un poro es una discontinuidad, ¿no?, del tipo de cavidad formada por un gas atrapado al momento de aplicar la soldadura. Este es un poro. Este conformado, estas cavidades en la superficie del material depositado son los poros. Pero hay varios tipos de poros, no solamente estos. Como ustedes pueden ver, hay poros de forma puntual, tanto como poros agrupados. Hay poros verniculares, los cuales son agujeros de gusano, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce un poro? ¿Cuáles son las causas más comunes? Puede ser por un exceso de amperaje o la altura del arco es demasiado corta, está demasiado pegado. Por ende, básicamente cuando se va a soldar, el mismo gas, el mismo plasma en el cual genera el arco eléctrico, desprende la escoria, ¿no? Entonces, desprende la escoria, aparte, forma una débil capa protectora en la cual el viento desplaza. De esta forma va generando el tema de la porosidad. No hay un tiempo de fusión en la aplicación de la soldadura correcta, ¿no? A veces eh, por querer avanzar, los jefes nos indican, ¿sabes qué? Tengo que terminar este proyecto, así que hay que mover la mano. Pero ahí está el detalle, ¿no? Debemos tomarnos nuestro tiempo, debemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Y no por eso va a ocurrir estas discontinuidades. Hay que recordar que discontinuidades continuas es sinónimo de fisura. Y una fisura en un trabajo cíclico ya es resultado una grieta, una fractura total del cordón de soldadura. Hay que recordar ese punto, colegas. Otro defecto o cómo yo puedo subsanar, perdón, el tema de porosidad. Uno es calentando mis electrodos. Como se sabe, al yo abrir mi, mi pote o mi sobre de electrodos, ya está absorbiendo humedad mi electrodo. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Lo que se debería hacer es colocar en un lugar en el cual se mantenga, no no adquiera humedad. Y más si vamos a soldar electrodos de la clasificación o el de tipo básicos o de bajo hidrógeno, en los cuales son más susceptibles con la humedad, los cuales absorben la humedad fácilmente. Entonces, hay estos tipos de termos, que son termos portátiles, o hay termos estacionarios, en el cual una vez el soldador realizó su trabajo, está en la oportunidad de colocar en esos hornos estacionarios, ¿no? Hay que recordar que una vez abierto el pote, es necesario colocar en un horno. No se puede dejar a la deriva. Eh, se podría decir, solución es limpiar la zona. De repente esa zona está sucia, le ha caído grasa o tiene demasiado óxido, ¿no? Y encima nosotros vamos a soldar. No, se debe realizar una limpieza superficial. No se puede esmerilar, hay que recordar que cuando nosotros esmerilamos un cordón de soldadura, ese cordón, esa aplicación de soldadura ha hecho un cambio
metalográfico a la estructura. Entonces, si nosotros vamos a esmerilar, de cierta forma, ya estamos fragilizando, ya estamos generando concentradores de esfuerzo a la unión soldada. Entonces, para evitar eso, no se esmerila. Solamente se pasa con una escobilla. Tampoco se aplica arenado, porque entraría arena en las cavidades. Y y a posterior inspección, como aplicación de líquidos penetrantes, sería un inconveniente. Sigamos. Igual, ¿no? Esto, entonces, una corrección sería regular el amperaje, una altura de arco que sea, o se recomienda el diámetro del electrodo, un avance modulado en el cual te permite verdaderamente fusionar tanto el material de aporte como el material base. Falta de penetración. ¿Qué es una falta de penetración? Una falta de penetración, la AWS lo define como una condición, puede darse tanto en las caras o en la superficie de la junta, tanto o en la parte más crítica, que es la zona de la raíz. Entonces, vamos a definir de la siguiente manera. Es una condición en la raíz de la junta, en una soldadura de ranura, en la que el metal de soldadura no se extiende, o sea, no hay una penetración, no hay esa distancia del electrodo hacia el material de base. Entonces, aquí observamos una falta de penetración. No llegó, básicamente, por la abertura de raíz, fue bastante deficiente, el diseño de junta fue deficiente, que no permitió desarrollar el cordón de soldadura hasta el punto clave, ¿no? Que es la raíz. También sucede en una junta en ángulo. Miren, sí hubo fusión en un lado, ¿no? Sí hubo fusión, pero no hubo penetración. Miren, en esta parte no hubo penetración. Y ahora, ¿cuáles serían las causas más típicas? Podría ser el bajo amperaje, no se reguló bien el tema de amperaje, ¿no? En el cual, de cierta manera, provocó esa falta de penetración. Se aplicó un diámetro de electrodo muy grande, mayor al diseño de junta, ¿no? En el cual, de cierta manera, no permitió eh, penetrar el, el material de aporte a la unión. No, no hubo esa penetración hasta en la raíz. Debemos tener cuidado también con el avance rápido. Otra vez, a veces nos piden velocidad, tratamos de regular nuestro amperaje, colocar o escoger cualquier electrodo, cualquier diámetro y avanzar, y ahí está un problema. No llega a penetrar bien el material de aporte, el material base. Debemos cuidar también nuestra abertura de raíz, en la cual es bastante importante. Si dejamos una abertura de raíz demasiado pequeña, el electrodo no va a ingresar, no va a ingresar a esa abertura, en la cual no va a permitir generar una penetración. Ahora, si nosotros, nuestra abertura de raíz es demasiado grande, básicamente lo que va a hacer es fundir, ¿no? Voy a soldar, pero voy a fundir mi raíz, en la cual va a ser un grave problema. ¿Cómo nosotros podemos subsanar estos detalles? Siempre al momento de armar,
debemos calibrar si nuestro ángulo de bisel está en la medida correcta, si está en los parámetros, recuerden que es un más menos 5 grados, si mi altura de raíz es la correcta, si mi abertura de raíz es la correcta, ¿no? Todos esos detalles se deben revisar. Regular bien nuestro amperaje, colocar una plancha, ¿no? Y probar, colocar nuestro amperaje como debería ser, dando nuestro tiempo. Igualmente, escoger nuestro diámetro de electrodo ideal para ese tipo de trabajo. Y siempre debemos darnos cuenta la abertura de raíz, la cual es importante para que pueda penetrar el cordón de soldadura. Bueno, nos está quedando, disculpen, 10 minutos, pero ya. Ya, disculpen. Ahora vamos a ver qué es la falta de difusión. Una falta de difusión, la norma AWS a punto 3 lo define de la siguiente manera. Es una discontinuidad de la soldadura en la que no se ha logrado una unión completa de las superficies, tanto como el material base como el material de aporte. No hubo esa unión, no hubo esa coalescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cómo se ha producido o qué ha pasado, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta por qué ha pasado tal defecto, no dejarlo, pasó este detalle y no darle solución. Siempre preguntarnos, ¿no, colegas, el porqué de las cosas, por qué ha sucedido, qué estoy haciendo mal, o de repente los jefes se han equivocado de material, de electrodo, o un procedimiento de soldadura, un WPS incorrecto, y debemos protegernos, ¿no? Debemos saber bien nuestro trabajo para poder sustentar, que simplemente nos digan, ¿sabes qué? Has hecho una mala soldadura, pero no vemos el contexto. No vemos si de repente la parte de ingeniería ha brindado un procedimiento de soldadura erróneo. De repente nos ha brindado, por ejemplo, soldar, acero fundido, y vamos a soldar con un electrodo rutílico, por ejemplo. O sea, nunca va a soldar. Sin un tema de precalentamiento, o sea, no va a soldar. Por ejemplo, debemos conocer bien esos detalles, debemos validar ese WPS para que nosotros no tengamos ningún inconveniente al momento de realizar nuestro trabajo. Entonces, miren, esta es una falta de difusión. Aquí en el borde, básicamente, esta cavidad. Hubo una buena fusión a los costados, ¿sí? Pero en esta parte falló. No hubo una buena fusión. De repente es por el tema de habilidad del soldador, esa parte estuvo sucia, ¿no? Aquí vamos a ver las causas. Para que haya una falta de fusión, el amperaje fue demasiado bajo, en primero. O nuestra altura de arco ha sido demasiado alto, en el cual básicamente al yo tener una altura de arco demasiado alto, no va a fusionar, no va a haber penetración ni fusión. Solamente lo que se va a hacer es, de forma de campo, se podría decir, ha chorreado, o solamente he bañado el cordón de soldadura en el material base, pero no ha habido una penetración, no ha habido una coalescencia, una fusión, tanto el material como el electrodo. ¿No? Se ha avanzado de repente demasiado rápido por querer avanzar, ¿no? No ha permitido brindar una buena fusión en esta parte.
nuestra abertura de raíz ha sido bastante deficiente. Ha sido un ejemplo puede ser, estado demasiado grande, se podría decir. Ha habido demasiada abertura de raíz en la cual el soldador ha tratado de cubrir toda esa área, pero no ha podido, ¿no? Por tratar de solucionar ese defecto, ha quemado el borde de soldadura, el borde de la junta en la aplicación de la soldadura. A ver, ahora nosotros, ¿cómo podemos solucionar o cómo prevenir una falta de fusión? Debemos medir nuestras caras en la superficie en la cual vamos a soldar. Debemos seleccionar un electrodo adecuado que sea conjunto con el material que vamos a soldar. Si nosotros vamos a querer penetración, nosotros debemos aplicar, por ejemplo, en el proceso SMAO, un 60-10, un 60-11, en la cual me va a garantizar que va a penetrar el electrodo, tanto el material de soldadura con el material base. Si yo voy a querer fusión, coalescencia, yo voy a tener que soldar con un 70-18, en la cual me va a garantizar esa fusión en la cual yo deseo. Debemos escoger bien nuestros electrodos, nuestro diámetro de electrodos igual forma. Corregir nuestra velocidad de avance, en la cual hay que recordar que nosotros estamos realizando o aplicando la soldadura. No el supervisor, no está el inspector. Nosotros estamos realizando esa labor en la cual nos corresponde verificar, ¿no? Verificar tanto los parámetros eléctricos, el amperaje, calibrar o verificar nuestra altura de arco, y que sea al menos el diámetro del electrodo. Hay que recordar bien. Si tenemos problemas de esto, de altura de arco, que al menos sea nuestro diámetro del electrodo. Siempre debemos, antes de aplicar a nuestra junta, a nuestro cupón de prueba, que realizar un pequeño cordón en una platina de práctica, ¿no? Porque hay que recordar que un electrodo tiene un parámetro mínimo y un parámetro máximo de trabajo. Entonces eso va a influenciar con qué máquina nosotros estamos aplicando la soldadura, con qué material, el estado del material. Si de repente no hubo tiempo de aplicar un precalentamiento, ¿no? Debemos fijarnos bien para que no haya este tipo de inconvenientes, tanto como falta de penetración con falta de fusión. Realizar una limpieza correspondiente, quitar las impurezas, quitar todo humedad, ¿no? Toda grasa, todo aceite que de repente se haya acumulado, todo óxido. Tratar de limpiar esa zona en la cual vamos a soldar. Ahora vamos a seguir con la exposición. Falta un minuto en la cual vamos a seguir. Ya, no se preocupen. Voy a estar enviando, si se llegara a cortar, otra vez el link al grupo. Ya, colegas, disculpen ese inconveniente. Solamente nos dan unos ciertos minutos. Sí, espero su comprensión. Vamos a dar hasta lleguemos ya, por favor. Después vamos a seguir avanzando. No se preocupen. Sobremonta. ¿Cómo nosotros vamos a definir una sobremonta?
Una sobremonta es un exceso de material de aporte, en la cual nosotros hemos aplicado. Hay un dicho, o de repente en algunos maestros indican, ¿no? Esto, mientras más soldadura apliques, mejor va a ser la pega, pero no, debemos cuidar nuestras pasadas, ¿no? Debemos tener en cuenta, si aplicamos mucho más pasadas, estamos calentando el material base. Nosotros en sí estamos cambiando la estructura metalográfica del material base. Y si nosotros seguimos precalentando, básicamente lo que va a llegar es, se va a fragilizar totalmente el material, el borde en los cuales se ha realizado. Para las personas que están ingresando, se está explicando que una sobremonta o un refuerzo de la soldadura de forma técnica es el metal de soldadura en exceso de la cantidad necesaria para rellenar una ranura de soldadura. Puede ser tanto en la cara de la soldadura como en el refuerzo de raíz. Hay que tener en cuenta. ¿Ya? Se puede dar en ambos casos, tanto en la cara de soldadura como en el refuerzo o en la raíz de la soldadura. ¿Ya? Ahora, acá está. ¿No? Esta es la cara de la soldadura. Hay un exceso de material de aporte. Pero ¿cómo o qué causa este defecto? Ya esto se denomina un defecto. Ya no es una discontinuidad, pero si pasa los parámetros permisibles, se explicó que la AWS de 1.1 2015, en el apartado, la tabla 1, la 6.1, en lo que explica la tabla de aceptación y rechazo, explica, ¿no?, que una sobremonta puede dar, o se permite, no debería, pero se permite hasta 3 milímetros de altura, ¿no? A ver, ¿qué produce una sobremonta? Un alto, un alto arco, ¿no? Perdón, ¿dónde está el mouse? Un corto, perdón. Un corto, a ver, altura de raíz. Yo, básicamente, al aplicar la soldadura bien pegado a la superficie del material base, lo que va a hacer es abultarse, comenzar a abultar el cordón. Yo, mientras más pasada haga, no voy a, de cierta forma, a ver poco difusión, poca penetración, pero voy a formar soldaduras estrechas, soldaduras de esta forma. Y al momento de dar el acabado, me va a generar este tipo de cosas. Miren, como se puede ver en la imagen. Debemos tener bastante cuidado. También, por ejemplo, la mala maniobra, ¿no?, la cual se realizó. Por no saber medir la altura de arco o escoger un diámetro de electrodo mayor que el material base, puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Generar demasiada deposición de soldadura y al momento de acabar nuestra junta, terminar de soldar, hay un exceso, ¿no? Un exceso de junta en la cara, provocando este tipo de inconvenientes. Hay que recordar que un exceso de sobremonta genera esfuerzos residuales en los pies de la soldadura. Además, un refuerzo de soldadura excesivo genera fragilización en la zona SAC.
Y si ahora imagínense, nos ha quedado una sobremonta. Y ahora nosotros vamos a querer esmerilar esa sobremonta. Lo que estamos haciendo, básicamente, yo al esmerilar, de cierta forma, yo estoy calentando el material. Entonces, si esa parte ya está, básicamente sus propiedades metalográficas ya cambiaron, están en el punto de martensita, en la cual indica que es demasiado frágil. Entonces, yo al esmerilar, yo puedo provocar una grieta, una fractura del cordón de soldadura. Entonces debemos tener bastante cuidado al momento de realizar esas maniobras. Hay que tener cuidado en las pasadas. Debemos calcular que al menos, o se recomienda, lo estoy repitiendo varias veces, que la altura del arco sea un mínimo del diámetro del electrodo. ¿Qué solución nosotros podemos brindar? En primer lugar, una buena maniobra. Debemos tener una buena habilidad al momento de soldar. No solamente aplicar la soldadura, cualquier altura de arco, cualquier diámetro. No sabemos si de repente es para ese espesor de material que estamos aplicando, esto es demasiado, o estamos escogiendo un electrodo demasiado delgado. Al nosotros escoger un electrodo demasiado delgado, vamos a hacer costuras demasiado estrechas y abultadas. Hay que tener demasiado cuidado. O si nosotros vamos a aplicar un diámetro demasiado grande para nuestro metal, va a haber un exceso desde el inicio, va a haber un exceso de material de aporte. Y al nosotros intentar finalizar nuestro cordón de acabado, va a generar ese tipo de defectos. Ahora vamos a explicar qué es una socavación. Una socavación es una depreciación de los bordes del material de aporte. Nosotros básicamente, a ver, vamos a ver cómo lo define la AWS A3.0. Una socavación es la ranura fundida, los bordes del material base, adyacente al pie de la soldadura, como lo ven en esos costados, donde está indicando la flecha, o en la raíz. Puede darse en la cara y en la raíz, esas mordeduras. Como lo vemos en esa parte. Estas son las entalladuras que a veces por mala maniobra o demasiado amperaje provocamos. Estas entalladuras, tanto en la cara de la soldadura como en la cara de la raíz. Se da juntas a tope como juntas en juntas. Ahora, ¿cuáles son las causas mayormente? Básicamente esto se da por la mala maniobra. Por la mala maniobra, a veces utilizamos un ángulo de empuje inadecuado al momento de realizar la actividad. A veces escogemos un diámetro de electrodo que no es el adecuado para dicha labor, ¿no? Es un manejo básicamente indebido del electrodo. Ahora, ¿cómo solucionamos ese detalle? Debemos tener una buena técnica de soleo. Debemos tener nuestro ángulo de trabajo, nuestro ángulo de avance en la etapa del proceso de soldadura que estemos, debemos aplicarlo bien, ¿no? Siempre practicar en una platina antes de aplicar la soldadura a la junta que nosotros vamos a soldar. Siempre en una platina. Hacer una pequeña limpieza, si es un trabajo bastante sensible o si recién estamos iniciando, ¿no? Siempre realizar un cordoncito de soldadura en esa platina, como que sea de práctica. Otra forma de evitar el tema de socavación es
evitar de cierta forma hacer demasiados pases, ¿no? Al nosotros oscilar demasiado, intentar soldar de uno solo a veces, ¿no? Quemamos los bordes de soldadura, los bordes de la junta, ¿no? Hay que evitar, hay que dar los pases que son, lo del diámetro del electrodo que es, la técnica de soldeo, ¿no? Hay que demorarnos, pero de cierta manera hay que hacerlo bien. Ahora vamos a explicar salpicadura. Una salpicadura son predicciones de partículas expulsadas durante la soldadura, ¿no? Por fusión, y que no forman parte del trabajo, parte del cordón de la soldadura, sino son partículas metálicas no deseadas. Básicamente, ¿cuál es la causa, no? ¿Por qué sucede esto? Es porque nosotros hemos utilizado un amperaje inadecuado, ¿no? Hemos utilizado una altura de arco demasiado alta. Hay que recordar que a nosotros, al tener una altura de arco demasiado alta, hay un punto donde elevamos nuestro voltaje. Entonces lo que hace es expulsar el material de aporte. De cierta forma, comienza a generar esas partículas. O nuestro electrodo ha estado sucio, nuestro material base ha estado húmedo. Debemos ser bastante precavidos al momento de aplicar la soldadura. Verificar que nuestro electrodo esté limpio, si es necesario coger del mismo horno, como se explicó anteriormente. El horno hay que recordar que es un medio en el cual conserva a una temperatura ideal el electrodo, ¿no? Si es necesario realizar siempre, si el procedimiento lo permite, un precalentamiento para retirar toda humedad del material base. Vamos a ver cómo nosotros podemos evitar que se produzca la soldadura, la salpicadura. Ajustar nuestro arco, ¿no? Nuestra altura de arco. El precalentamiento que expliqué anteriormente. Colocar bien nuestra puesta a tierra, ¿no? Que es un medio en el cual, de cierta manera, cierra nuestro circuito eléctrico, ¿no? Todos nuestros bordes deben estar bien fijados para que el flujo de electrones, el flujo de electricidad, sea el adecuado. Ahora vamos a ver qué es una grieta. ¿Cómo lo define el código AWS A.3? ¿Cómo define qué es una grieta? Una grieta básicamente es una discontinuidad de tipo fractura caracterizada por una punta afilada y una elevada proporción entre longitud y ancho. Mientras más larga, mientras más distancia tenga y mientras ancha sea, mucho más peligrosa va a ser esa grieta. Recuerden que una fisura se convierte en una grieta y una grieta se convierte en una fractura. Ahora, ¿cómo se causa esa grieta? Miren, acá está. Esta grieta no se controló, no se hizo un tratamiento, no se observó bien y pasó la fractura. Ahora hay que explicar que la grieta se pueden dar en distintas localizaciones del cordón de soldadura. Uno puede ser en la zona SAC, en la zona térmicamente cambiada por el calor, por ejemplo, es en esa parte. Puede ser en la cara de la raíz, en la cara de la soldadura, en los bordes, ¿no? Puede ser longitudinal, puede ser transversal, puede ser entre el material base, entre el material de aporte, ¿no? Eh, Vamos a ver las causas.
¿Por qué? ¿Por qué sucede esa grieta? Porque nosotros elegimos un diámetro de electrodo demasiado excesivo para nuestro espesor de material, ¿no? Uno de esos detalles fundamental es eso, ¿no? Hemos escogido un diámetro de electrodo demasiado excesivo o demasiado grande para el espesor del material. Otra parte puede ser que nuestro diseño de junta haya sido incorrecta. No hayamos, en la parte de ingeniería, no haya realizado bien el diseño de junta, ¿no? Y entonces haya provocado ese, esa grieta, ¿no? Hay que recordar que esto sucede cuando el esfuerzo de tensión es superior al esfuerzo de tensión del material base. El esfuerzo de tensión del electrodo es superior al del material base. O ha estado demasiado frío el material base, ¿no? No hemos hecho un precalentamiento, el espesor ha sido de 1 pulgada, como ejemplo, o 1,5, ha chapado humedad, ha chapado suciedad, no se ha realizado una limpieza debida, no se ha precalentado, hemos soldado con un electrodo sucio, ¿no? Con impurezas, o básicamente una abertura de raíz inadecuada. ¿Cómo nosotros podemos prevenir o una forma de corregir ese defecto? Puede ser calentando nuestros electrodos, ¿no? Que el electrodo que vamos a aplicar no tengan humedad, ¿no? Realizar un precalentamiento tanto post como pre. Realizar un precalentamiento para remover toda esa humedad que está en el material base, que se ha acumulado por el tema del ambiente, y hacer un postcalentamiento para, de cierta manera, aliviar las tensiones residuales, ¿no? Aplicar siempre en la zona SAG, ¿no? En el cordón, en la zona SAG, aplicar el tema del postcalentamiento, por el tema de aliviar las tensiones residuales. Calibrar la geometría en la cual vamos a aplicar nuestra soldadura, que tengan una separación de raíz adecuada, ¿no? Por ejemplo, si vamos a aplicar una soldadura de penetración, se podría decir, o que nosotros vamos a querer fusión y penetración a la vez, es recomendable utilizar un electrodo bajo en hidrógeno. Inclusiones de escoria. ¿Cómo define la AWS de 1.1? ¿Cómo define una escoria? Básicamente, una inclusión de escoria es partículas no metálicas que se han incrustado en nuestro cordón de soldadura en el momento de la fusión. Se realizó la fusión, pasó unos detalles y no se removió esa escoria. Y puede suceder este defecto. No es un poro. Algunas personas se confunden el poro con inclusiones de escoria. Inclusiones de escoria son partículas no metálicas que se han adherido a la fusión. Y el poro es el atrapamiento de gases, ¿no? Son aberturas, atrapamiento de gases que no han sido liberados, que han sido liberados de cierta manera y han generado aberturas en el cordón de la soldadura. ¿Por qué se da la exclusión de escoria? ¿Cuáles son las causas? Un amperaje inadecuado, una altura de arco demasiado corta, la cual hay que recordar, si nosotros aplicamos un arco demasiado corto, nosotros lo que estamos haciendo, cuando el plasma, al momento de
quemar el electrodo, genera un plasma. Ese plasma tiene una cierta presión. Entonces, si combinamos un mal ángulo de trabajo, un ángulo de empuje inadecuado, con un cordón demasiado corto, lo que hacemos es retirar, remover la escoria, ¿no? Y entonces se fusiona. Nosotros no dejamos que la escoria se forme en una capa, se convierta en una capa, sino que de cierta manera removemos y cuando nosotros vamos a soldar por la zona, ¿no? Estamos fundiendo escoria, electrodo, estamos fundiendo el material base y produce este tipo de defectos. ¿Cómo nosotros podemos solucionar este tipo de detalles? Aplicar un amperaje correcto, una velocidad de trabajo adecuada, ¿no? Ya. Realizar una limpieza entre pases de forma correcta, realizar bien, limpiar nuestro cordón de soldadura. Si es una soldadura entre pases, limpiarlo bien. No tomarnos nuestro tiempo para que no pasen este tipo de defectos. Aplicar una técnica de soldadura que sea correcta, ¿no? Para evitar este tipo de inconvenientes. Si nosotros aplicamos una técnica inadecuada, sucede este tipo de cosas. Ahora, una distorsión. ¿Cómo se da esta distorsión? Esta distorsión puede darse por una tensión mecánica residual resultante de la contracción de los materiales durante el enfriamiento de una unión soldada. Durante una contracción, a ver, te explico. Una tensión o una distorsión, la AWS lo define de la siguiente manera. Es una tensión mecánica residual resultante de la contracción de los materiales durante el enfriamiento de la unión, tanto de la aplicación de la soldadura como en un corte térmico, ¿no? Vamos a ver las causas más comunes que provocan ese tipo de discontinuidad. Básicamente una mal armado, ¿no? Se hizo un armado con un cierto desnivel, ¿no? Como lo vemos en la imagen, como lo vemos en esta imagen también. Se aplicó un amperaje inadecuado, ¿no? Básicamente se hizo entre pases, el chat. Se hizo entre pases una mala técnica, ¿no? Al querer nosotros, por ejemplo, otra vez avanzar rápido en nuestro trabajo, hemos provocado varios cordones que no han sido uniformes, ¿no? Y de esa forma han calentado ciertas áreas y ha dado esta distorsión, ha dado esta deformación de la junta. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos resolver este tipo de problemas? Calibrando, siempre. Después de cada armado se debe calibrar. No debemos soldar una junta que no haya sido calibrada, que no haya tenido un registro, porque después a nosotros nos cae el problema, ¿no? Debemos calibrar siempre que nuestro cordón que no exista un desnivel, si es posible. Que para evitar esta distorsión, colocar unos contrapesos a los costados. Si vamos a soldar una viga, por ejemplo, colocar a los extremos unos contrapesos.
colocar unas sujeciones, ¿no? Tanto al extremo como a la parte alrededor de donde vamos a soldar, para que no ocurran estos defectos, este defecto. A ver, vamos a ir a la sección de preguntas. O voy a iniciar otra vez el webinar. Bueno, yo estoy para apoyarles. Cualquier consulta me lo pueden hacer si usted lo permite. Gracias. Muchas gracias por su aporte, maestro Castro. Es un honor tenerlo en este webinar. ¿Algún colega que tenga alguna pregunta, alguna duda para darlo soporte? De repente algún detalle no quedó muy claro. Si me lo pueden alcanzar, por favor, porque terminando esta sección de preguntas, viene una cierta oferta de parte del grupo de INSOL para ustedes, ¿no? Que las personas que están recién incursionando, documentación bastante importante para su crecimiento tanto profesional, para realizar un trabajo de calidad, como explicó el maestro Castro. Con todos esos parámetros, verificando la documentación antes de realizar un trabajo, inspeccionando la geometría de la junta en la cual vamos a aplicar la soldadura, revisar las especificaciones de soldadura, que esté la correcta, que nos den básicamente que esté acorde al trabajo, que no nos manden a soldar, por ejemplo, un inoxidable y el procedimiento esté aplicar con un óxido de hierro. O sea, no se va a soldar. Ahí debemos tener bastante cautela al momento de recibir cualquier documentación. Debemos revisar y consultar si en caso no sabemos. Siempre manejar nuestros parámetros eléctricos que sean los adecuados, ¿no? Siempre revisar la ficha técnica del electrodo. Si el electrodo me permite soldar tanto corriente alterna como corriente continua, genial. Si me permite solamente soldar con electrodo al positivo, aplicar solamente el electrodo positivo, aplicando electrodo positivo para acotar, se calienta más el material, en cierta manera. El material me genera una mayor fusión como una mayor penetración al momento de aplicar el proceso. Una pregunta. Mencionaste postcalentamiento, eso sería siempre y cuando el procedimiento lo dicte así, ¿cierto? Hay casos, mira, maestro Alex, por ejemplo, si el material está húmedo, pero en ese trabajo no hay un procedimiento de soldadura, debemos realizar, un postcalentamiento. Sí, en cierta manera sí. En cierta manera sí, siempre se debe aplicar un calentamiento siempre y cuando no tenga un alto porcentaje de carbono, porque hay que recordar, si tiene un alto porcentaje de carbono, es más susceptible a la fragilidad. Entonces, si nosotros vamos a seguir calentando ese material, debe haber un procedimiento de promedio. En caso, siempre sería lo ideal para alivio de tensiones, aplicar un pequeño post-calentamiento, ¿no? Para recuperar las propiedades del grano, del material de aporte. Siempre es bueno realizar un post-calentamiento para el alivio de tensiones. Yo sé, ¿me permites? Maestro Alex. Yo sé, ¿me permites? Sí, maestro Castro. La pregunta te decía post-calentamiento. Sí. El material más o menos de qué espesor es. La pregunta no me lo hizo con el tema del espesor.
porque primeramente Porque en Chiapas no se admitiría. tenemos que hacer un precalentamiento antes de y luego hacer el calentamiento. ¿Para qué? Postcalentamiento. Para alivio de tensiones en el cordón soldado. Pero podríamos por lo menos saber la chapa de cuánto es. Se podría de media para arriba, ¿no? Realizar ya el Claro, en postcalentamiento. cuanto Sí, el calentamiento dependiendo del tipo de material. Si es un material de alto contenido de carbono, recomienda la norma a partir de 20 milímetros hacia arriba hacer el precalentamiento. Y cuando son menores, por efecto de Perú. técnica o experiencia del soldador, hay que hacerle un calentamiento rápido para evitar la humedad, para que no salga por... Sí, muchas gracias por el aporte, maestro Castro. Está levantando la mano Carlos, Carlos, disculpa. Alex. Sí, a ver si me... Sí, buenas noches, aquí ¿Qué tal? estoy de México. ¿Qué Sí, tal, colega? ahí, sí, buenas noches. Sí, en referente a lo que comentaba el maestro de si requiere precalentamiento, dependiendo del código que el tipo de material, vas a precalentar. Hay materiales que no requieren, como por ejemplo el A106, los API, y cuando los contenidos de carbón están arriba de punto 30, que ya son muy difíciles para soldar. De Ahí por medio eso alto carbón. sí, ahí se recomienda hacer pues el cálculo de carbono equivalente para ver, ¿verdad? si se requiere precalentar. Pero sí, los códigos son muy específicos. El AWS, pues ahí también tiene su tabla de precalentamiento. Aunque ya hay los materiales están precalificados, ahí de acuerdo a tu WPS te dice si lo vas a precalentar o no. Ya un tratamiento térmico, pues ya es después de que tú hayas terminado de soldar, pues tú puedes hacer un tratamiento térmico normalizado dependiendo del tipo de material. Si es acero, baja el carbón, pues como dices tú, no va a requerir por ahí, muchas veces no le hacen tratamiento térmico, pero sí es muy importante ahí el contenido del carbono. Y para los espesores que dice el maestro, ya después de 1 pulgada para arriba, sí, ya empiezan a tener problemas de que sí se requiere el precalentamiento en los materiales, ¿verdad? No sé si por ahí esa aportación está, No, ¿cómo lo ven? está bastante bueno, maestro. Muchas gracias por el aporte. Sí, siempre al momento de realizar un postcalentamiento se debe avalar con qué norma. La norma de materiales es la ASTM, ¿no? Que debemos verificar, y también la AWS te brinda en una cierta sección, eh, unos parámetros, ¿no? Según espesor, según el grado del material base, aplicar ese precalentamiento o ese postcalentamiento en ambos casos. Ya. ¿Algún aporte, alguna consulta, colegas? Sino para compartirles una oferta que ha armado Insol para ustedes, para su crecimiento tanto profesional, para el tema de que ustedes revisen tantos normas, manuales, cursos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Joseph. Bueno, a mí me quedó una confusión. Soy Natsieli desde acá de México. Mi confusión es esta. ¿Es posible dar una solución cuando se presenta una fisura o solo se previene? Debemos medir la fisura. Si básicamente una fisura, si es interna, no se va a saber. Ese es el detalle. Si es superficial, se podría de cierta manera aplicar partículas magnéticas para saber su grado y un ultrasonido
o placas, ¿no? Placas radiográficas para saber la longitud, de esa fisura. Pero si no la tenemos muy clara, no tenemos los equipos necesarios, no habría solución. Básicamente, si es un trabajo crítico, para un trabajo crítico es conveniente, si se ve una fisura, si es un material ya bastante usado, se podría decir que tiene bastante tiempo de vida, es mejor ya realizar un cambio. No, no es bueno reutilizar un material base que ya haya cumplido su, este, su vida útil. En caso, si sea un material nuevo, ¿no? Y haya habido una fisura, debemos desglosar. ¿Qué ha pasado? No, por acá está, creo, a ver, disculpa, acá está. Debemos saber, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si básicamente no utilizamos un amperaje adecuado, eh, perdón, ya. Si hemos utilizado un electrodo que tiene mayor resistencia que el material base, ¿no? En el cual, de cierta manera, rompe el material base, ¿no? Porque es demasiado, es muy resistente ese material que fractura, que forma, agrieta el material base. No es conveniente. Es Yo sé, dígame. yo sé, un aporte. Quería preguntar a la señorita, el tipo de junta que ha presentado la fisura, ¿es en junta o es en filete, en T? Bueno, es que a nosotros nos presentó una situación, en realidad era una soldadura de recargue, era para aplicar un recubrimiento y poder recuperar un herramental. Entonces, alcanzamos a ver fisuras y pues esto tuvo que ver por el carbón equivalente, pero tenía la duda de si es posible, entonces, no solo prevenir las fisuras, incluso con todos los parámetros y cuánto, sino también ya después, a lo mejor con algún tratamiento de distensión de esfuerzos o algo así. Ya, mi pregunta es, ¿el recargue con qué tipo de electrodo lo están haciendo? Fue un proceso diferente, no fue SMAU, fue un proceso híbrido. Bueno, La idea era de en hacer la una innovación. ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando se hace mucho recargue de material, por el efecto de calentamiento, se produce la fisura. Entonces se tiene que ir dándole tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un trabajo que a veces lo necesitamos urgente, como es una maquinaria posiblemente, uno lo hace lo más rápido posible. Entonces tenemos que, en la norma especifica bien claro los pasos a seguir. Y la soldadura tiene que ser una soldadura adecuada, no por el hecho de terminarlo o rellenarlo, vamos a utilizar un electrodo grueso. Ahí recomienda electrodo mediano, octavo, 532, no utilizar un electrodo de 3,6. Sí, Muchas a ver, gracias. un aporte ahí. Sí, lo que la compañera está diciendo, si la fisura que ella encontró ahí se puede reparar. Si se puede reparar, va a depender mucho de los códigos, es lo que comentábamos hace rato. Acuérdate que una grieta pues es causa de rechazo. Muchos códigos, pues, cualquier sea su tamaño, es rechazable. ¿Ah? Una fisura, a mí me ha tocado inspeccionar los toll drive de perforación. Ahí, por el proceso también de fabricación, tiene muchas fisuras. Entonces, muchas veces el cliente llega un técnico que no tiene la habilidad, la reporta como fisura y ya la está rechazando. Como decía usted, maestro, ahí sí es muy importante ver qué tan profunda es, ¿verdad? Para eso existen técnicas ya ahorita como la radiografía digital, ¿verdad? Que te permite ver
qué tan grande es esa fisura. Y pues ahí ya hacer un procedimiento de reparación para poder ver, ¿verdad? Todo se puede hacer siempre y cuando se sigan procedimientos pues, alternos para así llegar a una reparación adecuada, ¿verdad? No sé si por ahí Claro. le comento. Le propongo algo. Si es una fisura, se nota si es fisura transversal o longitudinal. Primeramente lo que tienen que hacer una inspección con líquidos penetrantes. Una vez que han hecho la inspección con líquidos penetrantes, hacen una limpieza más o menos 3 pulgadas al extremo y con el equipo de ultrasonido. Con el equipo de ultrasonido le va a detectar la profundidad y la longitud de fisura. Sí, la técnica complementaria que dice usted son muy buenas, maestro. Pero ahorita Leo, hay que tener ahí en cuenta, pues que también hay muchos equipos de herramientas que urgen, ¿verdad? Que ponerlos en marcha y no tienen alternativa y hay veces te piden cómo le puedo hacer, ¿verdad? Entonces ahí, como usted dice, se utilizan las técnicas de ensayo no destructivo para determinar ya sea una volumétrica o una superficial. En el caso de líquidos o partículas magnéticas, pues nos va a dar nada más longitudes lineales, ¿verdad? Que tanto largo, no nos va a detectar por ahí qué profundo. El ultrasonido sí, porque es volumétrico. Pero la técnica a mí me tocó unos materiales inspeccionar y evaluar, ¿verdad? Como evaluador, determinar si se podía reparar la fisura. Y se llegó al grado de que esas fisuras están nada más pues, en la superficie, ¿verdad? Me tocó igual una tubería de línea de proceso, que igual habían técnicos que estaban rechazando como grieta. Se quitó el tubo, se llevó al laboratorio y no eran grietas, sino eran traslapes. Cuando se está fabricando la tubería, los rodillos dejaron el marcaje. Y al momento de aplicar una técnica superficial, pues por líquido, pues te detecta la indicación. Y ahí el técnico lo evalúa como una indicación lineal. Pero decían que era grieta. Ya le hicieron partículas igual, ultrasonido, que grieta, pero se llevó a un análisis de fallas y se determinó y se caracterizó ese tipo de falla como traslape, ¿verdad? Que fue ocasionado por la fabricación del tubo en el momento de estar haciendo la colada. Sí, por eso yo decía inicialmente la documentación, saber qué procedencia tiene, si le han hecho ensayos de ese material o no le echan ensayos. Luego viene, como se llama, la inspección de la Junta. ¿Cómo inspecciona una Junta? Lo viselo y le hago una prueba de líquido penetrante antes de. Porque cuando no hay una documentación, tiene que uno regirse a eso para determinar que cuando el soldador va a ejecutar su material, sea pues la calidad de soldadura que está aplicando, sea de una buena calidad. Y como usted dice, de acuerdo a mi experiencia, yo he tenido muchos casos así. Planchas importadas, a veces por no botar los bordes, lo biselaban. En el momento de hacer una junta, salía pues fisuras, atrapamiento de carbón. Porque siempre cuando hacen la laminación, bueno, acá le llamamos rechute en los extremos, ellos cortaban lo mínimo y el resto quedaba. Entonces, esa era la falla. Pero sería necesario, como dice la señorita, una inspección antes de, para ver qué es lo que está pasando. De haber solución, hay solución, pero hay que ver qué material base es, qué tipo de soldadura han aplicado y si es un soldador calificado. Sí, correcto. Muchas gracias, maestro Carlos, maestro Santos, por el valioso aporte que han brindado. Gracias por la pregunta, Nayeli. ¿Alguna otra pregunta, consulta o aporte, colegas? O sugerencia para el otro webinar. He estado pensando como un tema complementario
hacer puntos de inspección antes, durante y después de la aplicación de procedimiento de soldadura. Una inspección visual completa, se podría decir. Tanto desde la parte documentaria, tanto antes del proceso de aplicar la soldadura, durante el proceso de soldadura y después, ¿no? Esa es una inspección visual completa, desde la inspección documentaria, inspección, aparte los equipos en los cuales voy a realizar dicha labor, durante el proceso, verificar que tenga que tenga un personal calificado, un WPS correcto, las máquinas en buen estado, aplicación de soldadura, después realizar dichas pruebas no correspondientes según el procedimiento de trabajo. He estado pensando en realizar ese webinar. No sé qué opinan ustedes. ¿Está bien como un tema complementario? ¿Alguna otra consulta? Edward, Nasyeli, Javier, Alex. Mm. Para el próximo webinar he estado pensando punto de inspección antes, durante y después del proceso de soldadura. Antes del proceso sería revisar la documentación necesaria. Antes también revisar los equipos en la cual voy a realizar dicho trabajo, la máquina de soldar, la junta. Durante vendría a ser la aplicación del proceso, verificar que esté según el WPS, explicar qué es un WPS, un PQR, un WPQR. Después de la soldadura, realizar qué tipo de inspección se debería realizar en dicho trabajo. Debemos siempre evaluarnos a esos documentos, a esos puntos. No sé si ese webinar estará bien, como una forma de complementario con ese tema. No sé qué opina Edward, Nasyeli, maestro Castro, maestro Carlos, Javier, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿están de acuerdo? Muy bien. Voy a ir preparando el maestro Carlos, sí, dígame. Sí, muy bien lo que comentas. Disculpa, es que puse ahí. No se preocupe. Está bien, entonces el próximo webinar va a ser punto de inspección. No, eso va a tener, mejor dicho, un dossier de calidad, de cierta forma, con respecto a soldadura. Ahora, quiero compartirles básicamente un combo, se podría decir, que la compañía Insol ha formado para ustedes. Es un documento a base de normas. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? El Drive. Es que ya se perdí, ya está. Sácate chingar tu madre. No. Ahora, ¿se ve? Ya. A ver. El chat. Ya. Espero que este webinar le haya sido de su agrado, que haya tenido que hayas brindado algún aporte para su crecimiento profesional. Como complemento, Insol ha preparado este combo. Disculpen. Este combo que trae fichas técnicas de electrodos, ¿no? De los electrodos más usados en el campo, como pueden ver. También las normas
las actuales, la de 2020, tanto ASME, tenemos la norma ASMES, tenemos AWS, ¿no? Las actuales, como ustedes pueden ver, algunas actualizaciones. También tenemos manuales. Los manuales que les va a permitir a ustedes ampliar su conocimiento en el tema de soldadura. Cursos también hay. El webinar. He realizado, va a tener el webinar de la vez pasada, el primer webinar, el webinar de hoy, y aparte un ebook que he elaborado. ¿No? Donde están toda la definición, las causas, la corrección, y en la parte final está ¿no? Lo más importante, el tema de la tabla de aceptación de criterios y rechazos por parte de la norma AWS. Básicamente todo este combo va a ser un valor simbólico de $10. ¿Ya? De esta forma me va a permitir adquirir una sala Zoom para no tener inconvenientes, mejorar la calidad del contenido, ¿no? De cierta forma me estarían apoyando para dicho emprendimiento, ¿no? Que se está iniciando. Si algunos desean este combo, eh, se pueden comunicar conmigo en el privado, o pueden, si tienen una cuenta PayPal, le he mandado al chat, ¿no? Pueden ser el depósito correspondiente, si desean estos documentos, tanto como les explico, libros, fichas técnicas, el webinar de hoy, el ebooks que he preparado, manuales, ¿no? Si desean, pueden comunicarse conmigo al interno, ¿no? O he mandado el enlace, las personas que van a hacer el aporte, me avisan en el WhatsApp. Ahí está, básicamente en el chat, ¿no? Las personas que desean realizar alguna colaboración. Entonces, como se indicó, el próximo webinar vamos a hablar puntos de inspección, el antes, que viene a ser la preparación, los documentos necesarios para realizar un proyecto. El antes de aplicar la soldadura debemos revisar bien el tema de procedimientos, el tema de máquinas, el tema de armado. Durante, revisar o avalarse bien con el WPS. Después, mirar los puntos de inspección que indican la norma o procedimiento de trabajo. ¿Ya? Bueno, compañeros, espero que haya sido de ayuda, tanto para su conocimiento profesional. ¿Ya? Cualquier duda, inconveniente, está el grupo de WhatsApp, y las personas que desean apoyar, desean adquirir este combo de documentos, de información, se pueden comunicar conmigo al WhatsApp privado. Bueno, que tengan una excelente noche. Damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias, colegas. Hasta pronto. Hasta el próximo webinar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente.